A continuación, daremos paso al panel Uso responsable de la IA Gen en la educación, con la participación de la doctora Anabel de la Rosa Gómez, doctora Jennifer Incapié Sánchez y doctora Marisol Flores Garrido. El panel será moderado por el doctor Javier Soberón Mainero, coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad. Él es licenciado en Química por la Universidad Iberoamericana y doctor en Investigación Biomédica por la UNAM. Es investigador en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde desempeñó un papel fundamental en la instalación y consolidación de la ingeniería genética y la biotecnología. Es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina. Su obra académica se refleja en más de 100 artículos de investigación original, citados más de 6.500 veces. Desde el 2022 es coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad. Ha fundado e impulsado líneas de investigación originales como el desarrollo y aplicación del ADN sintético y la producción de biofármacos y vacunas. Ha participado en consorcios de investigación cuyos resultados han sido publicados en prestigiosas revistas como Nature Science Journal of the American Medical Association. Su labor docente ha sido constante en los posgrados de Ciencias Biomédicas y Ciencias Bioquímicas de la UNAM, así como en la licenciatura de Ciencias Genómicas que co-creó cuando fue director del Instituto de Biotecnología. Su contribución científica ha sido reconocida con premios nacionales. Les recordamos a quienes participarán en el panel mantener sus micrófonos silenciados mientras esperan su participación. Y a todas las personas que nos acompañan, recuerden que pueden compartir sus preguntas y dudas en la sección de preguntas y respuestas de este seminario. Doctor Soberón, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación a coordinar este panel y agradezco también a los participantes. No, no tengo claro si están los cuatro porque tal vez me perdí a la hora de hacer el enunciado. La doctora Incapié, la de la Rosa, la doctora Flores y el doctor Torres, todos están aquí. Eh, ok, veo a las tres doctoras. El doctor Torres Zúñiga quizás es el que no veo. El doctor Torres tuvo una complicación, no nos puede acompañar el día de hoy. Ok, muy bien. Es que yo todavía chequé el correo hoy en la mañana y no detecté que hubiera dicho que no. Todavía anoche estaba puesto. En fin, entonces vamos a hacer los ajustes necesarios. Les doy la bienvenida a las tres panelistas. Y quisiera pues dar algunos aspectos de introducción a la discusión que vamos a tener. Se trata de abordar el tema del uso responsable de la inteligencia artificial generativa en educación. Uso responsable, pues es muy apta el título. Nos habla de más allá de algunos otros calificativos, yo creo. Eh, y el objetivo planteado para este panel es que quienes participen sean capaces de identificar y analizar consideraciones asociadas con el uso responsable de la inteligencia artificial generativa en los procesos educativos, particularmente en las acciones de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de promover prácticas éticas, equitativas y pedagógicamente fundamentadas en su incorporación al ámbito académico. Eh, la mecánica de la conversación será con participaciones sin uso de láminas ni apoyos así, eh, a partir de las preguntas que yo les iré haciendo a los panelistas. En la primera ocasión en que tomen la palabra, simplemente diré sus nombres y sus filiaciones dentro de la institución. Eh, y bueno, el enfoque que tendremos, creo que vale la pena resaltar, ¿no? Que este uso responsable, como hemos visto, pues el tema que nos ocupa combina grandes promesas, pero también grandes riesgos percibidos. Y pues no parece ser difícil ponerse de acuerdo en que precisamente en el uso responsable, en la manera como lo usemos conscientes, eh,
al tanto de las oportunidades y al tanto de los riesgos, atentos a la investigación, a los resultados que se van obteniendo, y atentos a nuestros propios grupos con los que trabajamos, podremos ir conduciendo este, yo diría, incierto camino hacia la introducción de estas nuevas tecnologías y posibilidades en la educación. Perdón. Tal vez estén muchos de ustedes de acuerdo conmigo en que estamos viviendo una etapa pues bastante incierta, bastante preñada de cambios que no están fáciles de predecir. Pero tenemos que ir, como se dice, habitando esta complejidad e ir siendo partícipes de esta complejidad, para poder salir adelante lo mejor posible y lograr lo más posible las ventajas y evitando en lo más posible los efectos negativos que pueda tener el empleo de esta tecnología. Y bueno, pues ya les iré yo simplemente presentando a los ponentes conforme voy haciendo las preguntas, pero sí les diría que representan diferentes perspectivas y diferentes experiencias desde las cuales nos irán dando sus puntos de vista y sus opiniones. Y bien, bueno, también diría que al final tendremos ocasión de responder algunas de las preguntas que se puedan formular por parte de la audiencia. Eh, Vamos a tratar de estar atentos a las preguntas que se vayan haciendo. Bien, entonces empezaremos con la primera pregunta. Y esta le voy a pedir a la doctora Jennifer Incapié del Programa Universitario de Bioética y a la doctora Marisol Flores de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia, que abordaran cada una en unos 5 o 7 minutos su punto de vista acerca de la pregunta. En este bloque abordaríamos este cuestionamiento. ¿Cómo puede definirse el uso responsable de la inteligencia artificial generativa en el ámbito educativo y cuáles son sus implicaciones éticas, pedagógicas y sociales? Es una pregunta de encuadre sobre el tema que nos compete discutir. Adelante entonces, doctora Incapié, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Severoni. Pues saludo con mucho gusto a mis compañeras de panel, a usted, por supuesto, a todos los compañeros del grupo de trabajo de inteligencia artificial de la UNAM y a quienes nos están acompañando a través de la plataforma de Zoom. Yo creo que es muy importante que hagamos un poco de conciencia sobre el tipo de, digamos, de sistema educativo que queremos defender. Es decir, si bien estamos en un momento histórico de la inteligencia artificial, donde nos estamos confrontando a esta incertidumbre que usted decía, doctor, a este no saber hacia dónde vamos a apuntar, hacia dónde vamos a llegar, no se trata entonces solamente de hacer una regulación de una nueva herramienta para la incorporación en los procesos educativos y pedagógicos, sino también se trata de entender que puede ser una herramienta que nos permitiría profundizar en los procesos formativos, pero que también puede ser un atajo que nos permita normalizar esta delegación de lo que podría ser el juicio de nosotros como docentes, pero también el juicio crítico de la comunidad de estudiantes. Y yo creo que ese es el núcleo principal ético de la pregunta. Cuando tenemos una universidad en donde se acepta, o una escuela en donde se acepta sin mayor, digamos, reflexión o cuestionamiento, el hecho de que una máquina redacte los trabajos, planifique las clases, elabore nuestras rúbricas, incluso nos elabore nuestras presentaciones para las clases, lo que está en juego no es de manera exclusiva la integridad académica, sino también este proceso educativo uno a uno, humano a humano, que es el proceso pues de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial generativa condensa muchas tensiones. Yo creo que en este momento nos presenta muchas tensiones. Y por un lado nos va a presentar toda esta posibilidad de tener un proceso eficiente, donde hay un proceso de apoyo constante, donde podemos hacer un aprendizaje de conceptos muy robustos o muy complejos con un lenguaje bastante accesible.
que además podría permitirnos acceder a información de manera expedita, pero también las inteligencias artificiales, particularmente las generativas, pueden exacerbar estos distanciamientos, estas desigualdades que podríamos tener en nuestros contextos educativos. Si pensamos en las universidades públicas o una universidad como la UNAM, pues podríamos estar visualizando que podemos erradicar nuestros conocimientos culturales contextualizados, podríamos hacer mucho más laxo el esfuerzo intelectual y entonces lo que nos exige un uso responsable de la IA en el contexto educativo sería poder, digamos, enfrentar estas tensiones y, digamos, no verlo desde el punto de vista hiperpositivo y en donde todos queremos a la inteligencia artificial, sino más bien aceptar que es una gran herramienta que está con nosotros, pero que además deberíamos verla desde un punto de vista crítico. Entonces, no se trata de pensar que la decisión de utilizar o no la inteligencia artificial en los procesos educativos recae solamente en la decisión de la persona que está como docente en el proceso formativo, sino que también recae en las decisiones que toman las y los estudiantes. Es decir, cada vez que nosotros decidimos dejar una tarea en manos de la inteligencia artificial o cada vez que yo le pueda pedir a la inteligencia artificial que realice las calificaciones por mí, estoy relegando mi criterio a un software y eso puede ser bastante complejo. Creo que es necesario aceptar que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Yo siempre he utilizado el ejemplo de la calculadora en los años 70, cuando recién digamos, se desarrolló la calculadora manual, perdón, portátil. Pues hubo mucho escándalo, ¿no? De cómo íbamos a manejar los procesos de análisis de datos y demás a través de estos dispositivos, pero al final de cuentas lo que hizo fue hacer una optimización de los tiempos para hacer o dedicar nuestra reflexión en otros contextos. Entonces, creo que es una herramienta casi al mismo modo de las calculadoras portátiles, pero creo que nos exige a nosotros que nos replanteemos las formas y las estrategias de la enseñanza y la evaluación docente. Esto quiere decir, nosotros deberíamos ya estar replanteándonos el hecho de hacer exámenes o evaluaciones educativas en donde estamos privilegiando el conocimiento acumulativo y dar privilegio a estas actividades centradas en los procesos, la discusión en el aula, la construcción colaborativa, el análisis crítico de los resultados y no solamente en los productos, digamos, tangibles, es decir, no solamente los ensayos o las calificaciones numéricas de un examen, sino más bien valorar más los procesos. Entonces, no basta con prohibir el uso de la inteligencia artificial, perdón, sino aceptar que está aquí con nosotros, que se articula con un conjunto, que debe articularse con un conjunto de principios y de prácticas que conecten con la justicia social particularmente, con la pedagogía y por supuesto con la ética. Recordando que los procesos educativos no son solo la oferta de soluciones a problemas expeditos, sino que es un proceso efectivamente formativo de seres humanos. Gracias, doctora. Me llamó la atención que al principio hizo referencia a este oriente de nuestra valoración de estos fenómenos conforme a este futuro imaginado, ¿no? De qué quisiéramos ver en el futuro como resultado de las acciones que vayamos teniendo hoy. Y otro que también me parece que vale la pena tener presente en nuestra discusión es esta potencial la posibilidad que tiene tanto de ampliar la desigualdad, tan importante preocupación de la sociedad contemporánea, como el potencial que podría tener para disminuirlas, especialmente si se trata de lograr o si se consigue lograr una educación o una aportación de la inteligencia artificial generativa para tener tutores personalizados que sean capaces de motivar al estudiante individual conforme a su estado de capacidad de aprendizaje, su formación, sus motivaciones, aquello que le llama la atención, etcétera. Y eso es un potencial que creo que vale la pena tomar en cuenta cuando hablamos de este aspecto ético y responsable de fomentar
o disminuir la desigualdad. Bueno, le agradezco mucho. Damos paso a la participación de la doctora Flores Garrido, por favor, Marisol Flores Garrido de la ENES Morelia. Esta misma pregunta, este encuadre general, por favor. Hola, buenos días todavía. Me da muchísimo gusto estar participando en esta conversación. Y bueno, yo quisiera comenzar problematizando la propia noción de uso responsable. Yo creo que cuando hablamos de responsabilidad en inteligencia artificial generativa, a veces parece que solo nos referimos al comportamiento individual, o sea, a no copiar, a no plagiar, a no hacer trampa. Pero yo creo que eso es quedarse en la escala más chiquita y de alguna forma más cómoda del problema. Yo creo que es muy importante recordar que la inteligencia artificial generativa en este momento no existe en el vacío, está insertada en una red global de intereses económicos, de infraestructuras materiales, de desigualdades históricas y de decisiones tecnopolíticas que nunca aparecen cuando hablamos solamente de lo que sucede en el aula. Entonces, a mí me parece que es muy importante reconocer que cuando enmarcamos la discusión solamente en cómo evitar el plagio, pues ya perdimos de vista muchas de las condiciones de posibilidad de la tecnología. O sea, estas preguntas de quién la produce, quién la financia, dónde se alojan los datos, cuánta energía y cuánta agua consume, qué lenguajes prioriza, qué epistemologías borra, pues yo creo que todas esas son partes esenciales de lo que significa usar esta inteligencia artificial generativa de manera ética y responsable. Mencionaba la doctora Jennifer que muchas veces ella usa este ejemplo de la calculadora. Y la verdad es que efectivamente este es un ejemplo que veo que muchas veces retomamos cuando pensamos en la resistencia a adoptar la inteligencia artificial generativa, pero yo creo que así como es importante reconocer continuidades, es importante reconocer las cosas que son diferentes, las rupturas, y pues yo ahí sí veo una diferencia muy grande entre la calculadora y, por ejemplo, estos modelos de lenguaje. O sea, hay una diferencia en la escala, hay una diferencia en la opacidad que muchas veces tiene el funcionamiento exacto de todos estos algoritmos. Hay una diferencia en quién tiene permiso de construir la calculadora y quién tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces yo creo que hablar de uso responsable sin hablar de tecnopolítica, pues es un poco una contradicción, porque si las plataformas funcionan como modelos concentrados, bajo lógicas extractivas, con sesgos de los que hemos discutido muchísimo, con niveles de impacto ambiental fuertes, pues entonces el uso ético no se puede reducir solamente a buenas intenciones individuales. Yo creo que en México, además, esta discusión toca un suelo especialmente desigual. Como ya mencionaban, pues tenemos una brecha digital enorme entre regiones, entre estudiantes, entre niveles formativos. Tenemos rezagos educativos acumulados desde primaria. O sea, siempre que vemos todas estas estadísticas de la OCDE, pues vemos que estamos por debajo del promedio en lectura, en comprensión lectora, en operaciones aritméticas muy básicas. Tenemos por otro lado estudiantes que trabajan, tenemos estudiantes que no tienen internet estable y lo vimos durante la pandemia. Vemos además este contraste que hay en ambientes rurales y urbanos y vemos estudiantes que están haciendo muchos esfuerzos por sostener sus estudios. Entonces yo pienso que pensar que la inteligencia artificial generativa se incorpora a un aula homogénea es negarnos a ver también esta como realidad de desigualdad educativa. Entonces yo creo que cuando hablamos de responsabilidad, pues quiero proponer que es importante dejar de pensar en responsabilidad como una cualidad moral del usuario y empezar a pensarla también como una pregunta sobre la relación que existe entre la tecnología y el contexto. Yo creo que responsabilidad significa también preguntar qué tipos de dependencias estamos creando, qué habilidades estamos desplazando, qué formas de conocimiento se está privilegiando con esta tecnología y qué formas se están dejando de lado porque no son amigables para el algoritmo, qué desigualdades se amplifican al entrar en un sistema que ya de por sí es desigual, qué presiones se imponen sobre docentes y sobre estudiantes, qué condiciones materiales se requiere de nuestras escuelas y que muchas veces las escuelas mismas no las tienen. Entonces yo creo que solo después de mirar a estas diferentes dimensiones, estas diferentes escalas, la política, la social, la institucional, la planetaria, pues tiene sentido regresar otra vez a preguntarnos lo que sucede en el aula. Y ahí sí creo que podemos hablar de implicaciones pedagógicas, de cómo garantizar que lo que hacemos con estudiantes fortalezca capacidades en lugar de sustituirlas, cómo evitar que la ingeniería de prompts reemplace el pensamiento crítico que ya mencionaban y que es muy importante, cómo enseñar a leer esos sesgos de las herramientas, cómo hacer acuerdos que sean situados. Entonces, pues eso, para mí creo que entonces el uso responsable en la educación, pues no va a ser solamente un código de conducta, sino yo creo que es importante esa conversación política sobre cómo convivimos críticamente con una tecnología que llega desde fuera,
que no diseñamos nosotros, que no controlamos nosotros y que se despliega sobre un terreno que está lleno de desigualdades. Entonces, pues creo que eso, que en síntesis, pues tenemos que revisar qué valores se están privilegiando. Creo que muchas veces cuando se presenta esta tecnología envuelta además en un discurso, en una retórica de inevitabilidad, pues es importante, siempre se mencionan estos valores como la eficiencia, como la optimización, como la rapidez, y yo creo que sí, el uso responsable implica también pasar por esa revisión axiológica de exactamente qué valores se están privilegiando al adoptar esta tecnología. Y como les decía, pues mirar a todas las escalas, ¿no? La del aula, pero también la de la institución, del país, del sur global, del planeta. Sin esa como forma de acercarnos, pero también no perder de vista el panorama, pues yo creo que la ética se queda incompleta. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, creo que es muy importante. Gracias por hacer este recordatorio, pues, a toda la audiencia, a todos los miembros del panel, de que eh, hay que considerar toda esta dimensión de la responsabilidad que involucra a todos los componentes y a todos los actores, tanto los que están en el aula en un momento determinado como quienes están en otras escalas y en otros componentes más indirecta o indirectamente relacionados. Muchas gracias por llamar la atención en esto, que creo que sí debe ser el tenor de nuestra conversación. Y, eh, y bueno, yo coincido también, que quería resaltar en que la profundidad del cambio planteado, como está siendo anticipado por un número muy importante de analistas, ¿no? De personas expertas en diferentes campos, pues es efectivamente mucho mayor que el de la calculadora. Toca aspectos pues más de fondo de los procesos humanos en general y en particular el proceso educativo, pero sí nos sirve recordar que cualquier cambio pues implica incertidumbre, implica resistencias e implica la posibilidad de cometer errores a la hora de implementarlo, ¿no? Yo creo que con esa perspectiva elevada digamos, de los diferentes niveles y procesos involucrados, sin dejar tampoco de lado de abordar aspectos muy concretos que nos competen en el día con día, más allá de las decisiones que se tomen en otros muchos niveles, eh, pues en nuestro actuar diario como profesores y como estudiantes, ¿no? Que mucha parte de nuestra audiencia, pues ese es su papel, ser estudiante o ser profesor y buscaría también orientación de su propio y directo uso responsable de la tecnología. Bien, pasaríamos al bloque 2, a la siguiente pregunta, y les exhortaría, dado que no tenemos al cuarto panelista, yo aquí le pediría su participación a la doctora de la Rosa, eh, que es de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital de la universidad, su participación inicial, y después a cualquiera de las otras dos panelistas, si le pareciera interesante abordar el tema, pues levantar la mano y yo les daría la palabra a quien se sintiera más inclinada a abordar también esta pregunta. Y la formulo. ¿Qué preocupaciones, resistencias o temores creen que presenta la comunidad universitaria, profesorado, estudiantado, funcionarios, respecto a la incorporación de la inteligencia artificial generativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Vamos a centrar ahora en estas resistencias de las que ya hablábamos hace un rato. Entonces, doctora de la Rosa, por favor. Muchas gracias. Igualmente saludo a mis compañeras panelistas y por supuesto al doctor Javier Soberón. Yo creo que esta pregunta es de interés de todas y todos, dado que la mayoría de nosotros somos académicos, docentes, y entiendo que también tenemos alumnas y alumnos, porque el explorar cuáles son las actitudes o expectativas, tanto de los docentes como de los estudiantes, de las estudiantes, son cruciales porque pueden actuar como facilitadores o barreras al momento de integrar la utilización o la implementación de la inteligencia artificial, particularmente, pues bueno, la que ahora nos convoca, la generativa. Y en ese sentido, antes de compartirles a ustedes algunos datos, porque es importante señalar que hace 2 años y medio, cuando esto comenzó,
no teníamos documentada la experiencia de las percepciones de los docentes, de las docentes y del alumnado. Y hoy día ya contamos con documentación, investigaciones que dan cuenta de esta información. Pero creo que esta percepción, que además nos ha tocado a todas y a todos en estos años, ha ido cambiando y evolucionando conforme evidentemente vamos experimentando y vamos nosotros de propia experiencia viviendo y experimentando el uso de esta inteligencia artificial. Al inicio algunos pocos podían y se animaban a explorarla y tenían una percepción. Aquellos que no se atrevían o no querían y de entrada fue un rechazo inicial, pues bueno, tenían una percepción. Pero creería que el día de hoy ya la mayoría de los que estamos aquí hemos convivido y hemos tenido alguna experiencia con alguna inteligencia artificial generativa. Entonces, en ese sentido, quisiera mencionar que cuando nosotros tenemos una actitud positiva ante, pues bueno, esta inteligencia artificial, pues por supuesto que fomenta una mayor integración, por supuesto que tenemos una motivación ante su uso, tenemos una actitud abierta, que por supuesto que fomenta esta exploración y esta experimentación de la herramienta y que en particularmente para los docentes, desde una postura positiva y de beneficio, pues bueno, pensarían que ellos pudieran utilizar esta herramienta para planificar sus clases, para la automatización de sus tareas administrativas, inclusive en algunos casos y a través de plataformas educativas, la personalización del aprendizaje, lo cual por supuesto que reduce tiempos y hace mucho más eficiente estos procesos administrativos. En el caso del alumnado, esta actitud positiva ante el uso de estas herramientas, por supuesto que también favorece un clima emocional que propicia el desarrollo cognitivo y social también del alumnado y también los motiva a explorar y utilizar estas herramientas de manera más efectiva y evidentemente centrada en el aprendizaje. Cuando estas actitudes pueden ser negativas, de rechazo o de preocupación, por supuesto que entonces, en el caso de los docentes, pues impide su exploración de inicio, hay un rechazo completo a la exploración, lo cual también inhibe esta propia experiencia, ¿no? Y separa y amplía esta brecha con el alumnado, por supuesto, porque hay un rechazo inicial. Por supuesto, se cierra la interacción y por supuesto, pues a los beneficios que pudiera tener el uso de esta herramienta. Y bueno, en el caso del alumnado, esta limitación pues también impide la adopción de herramientas innovadoras y por supuesto, pues bueno, ser parte de lo que se está implementando en el día a día con el resto de los compañeros. También, por supuesto, cuando pensamos ya en datos, y aquí ya quiero compartirles algunos indicadores que hoy se reportan en la literatura científica sobre usos y percepciones de la inteligencia artificial en la educación superior, hay una revisión sistemática que se realizó alrededor con 20 universidades nacionales en donde se preguntó esto, tanto a profesores y estudiantes, cuáles eran sus preferencias o sus actitudes ante el uso de esta herramienta. Y en general, los profesores compartían que ellos temían perder el control, que no tenían pues la competencia digital para poder manejar esta herramienta, que iba en detrimento de la calidad educativa y que su percepción era en general negativa hacia el uso de esta herramienta. En cambio, los estudiantes, ellos temían depender de esta herramienta, que al utilizarla pudieran cometer errores, perder habilidades cognitivas, interesante este tema bajo la percepción de los estudiantes, y también, bueno, pues que está vinculado con equivocarse, pues obtener información errónea. También compartirles que en la última encuesta, estudio que se realizó por parte de la CEIDE, este año salió publicado un reporte acerca de las percepciones y usos de la inteligencia artificial generativa en nuestro profesorado y estudiantado universitario en la UNAM. Y ellos compartían que los profesores, el 93% están preocupados por el desconocimiento de las implicaciones éticas del uso de la IA generativa.
El 91% de los profesores se preocupa por el uso indebido por parte del estudiantado y el 92% está preocupado por la seguridad y la privacidad de sus datos, así como de los datos institucionales. Estas son percepciones de este año que reportó el profesorado de la UNAM. Y en cambio los alumnos, bueno, mencionan que el 78% está preocupado por la privacidad de sus datos. Aquí coincide con esta preocupación con el profesorado. El 74% le preocupa la falta de formación, es decir, no saber utilizar la IA correctamente y por lo tanto que exista un sesgo en el contenido generado. Es una preocupación del alumnado, que no sepan cómo utilizar esta herramienta. Y finalmente el 73% teme a las consecuencias académicas. Eso es por parte del alumnado. Entonces, estas diferencias en las preocupaciones entre el profesorado y el estudiantado revelan dos lógicas, ¿no? Una, por supuesto, el profesorado está temeroso de la desestabilización de la práctica docente y de la integridad académica. Y por el otro lado, el estudiantado también teme esa desestabilización, pero de su propio proceso de aprendizaje y, por supuesto, de las consecuencias académicas. Entonces, aquí es importante conocer estas percepciones porque, como comenté al inicio, pues bueno, pudieran ser facilitadores, pero también barreras de esta integración adecuada, ética, a los procesos de enseñanza-aprendizaje. También compartirles que otro estudio que se realizó con investigadores docentes de diversas universidades mencionan que, y coinciden aquí también con el temor por la seguridad, el consentimiento y el control de los datos. Aquí coincide tanto como con el profesorado como el alumnado. La seguridad de los datos es un tema de preocupación y de interés. También hay preocupación por la propiedad intelectual. En el caso de los investigadores docentes, es un tema que está ahí presente. También que puede disminuir, bueno, que está vinculado con esto, la autoría de los investigadores, que bueno, es un tema que también está vinculado con la ética. Y por supuesto hay un temor a futuro. Eso es una preocupación que tienen los investigadores en esta área, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay pérdida del juicio y también control docente, hay desconfianza en la precisión de la información, del contenido que genera. También hablan de un aumento en la carga de trabajo si no se cuenta con apoyo institucional adecuado. Ese es un dato interesante. Por supuesto que puede generar dependencia crítica, una preocupación no solamente para el estudiantado, sino también para el profesorado. La falta de la comprensión de dónde surge esta información, de cuál es el algoritmo para la generación de esta información, las fuentes de datos que son consultadas por estas inteligencias artificiales. Por supuesto, y es algo que ya se ha comentado también en el panel, el aumento de la brecha digital en instituciones con poca infraestructura y, por supuesto, la evaluación automática, injusta o limitada por los sesgos que pudiera haber. Entonces, estas preocupaciones están allí en los investigadores a nivel mundial, pero también coinciden con lo que en otras universidades nacionales se está conversando y se está preocupando, pero también con lo que nuestra universidad se está pensando, se está dialogando. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi comentario. Creo que todas y todos podríamos comentar al respecto, es decir, perdón, ¿qué opinión tenemos? ¿Qué opinión? Perdón. ¿Qué opinión tenemos sobre el uso de la inteligencia artificial generativa? Listo, ¿Listo? adelante, perdón. Sí. Gracias, doctora. Sí, pues creo que es muy importante que resalte esto de la aparición, que es relativamente reciente, de resultados de investigación sobre estos efectos y las percepciones en la inteligencia artificial. No hay duda de que muchos de las preocupaciones que expresan algunos de los expertos, yo he visto reiteradamente que señalan falta de financiamiento y falta de nutrir esta investigación, que tendría que invertirse mucho más en tener esos datos y qué bueno que nos llama la atención, doctora, sobre la importancia de tenerlos presentes. Yo creo
personalmente me parece que parte del uso responsable implica es un uso informado y un uso que se base en datos lo mejor fundamentado posible de cuáles son estos efectos. También le agradezco haberme llamado la atención sobre esto de las actitudes, ¿no? Porque de las actitudes también depende mucho cómo se va haciendo la percepción y el manejo de la introducción de esta herramienta. No sé si haya datos, si alguien lo quisiera abordar en algún momento, de cómo han ido moviéndose esas actitudes, un poco qué trayectoria traen, si van hacia mayor rechazo, hacia mayor aceptación en algunas áreas o en otras. Sería interesante ver si hay algunos datos también en cuanto a esto, ¿no? Y bueno, yo abriría esta misma pregunta, si quiere alguien, alguna de las otras dos doctoras complementario, doctora, eh, eh, Si quiere, yo me no sé, sumo al ajá, complementar a la doctora de la Rosa. Creo que han sale. mencionado a grandes rasgos las preocupaciones que podemos tener tanto la comunidad académica como la comunidad estudiantil con respecto al uso de la inteligencia artificial, pero muchas veces se nos escapa, y yo creo que se nos escapa a todas y a todos, el hecho de considerar el acceso equitativo a estas inteligencias artificiales. Es decir, estamos en una universidad que está plena de diversidades económicas, culturales, tecnológicas y demás, pero este acceso, digamos, no nos garantiza equidad digamos, al mismo acceso. Voy a aclarar un poco mi punto. Digamos, tenemos posibilidad de acceder al chat GPT con sus versiones recientes y demás, pero no todos tienen la posibilidad de hacer digamos, la erogación del pago para poder tener acceso a, digamos, a estas posibilidades que brindan estas inteligencias artificiales que pueden estar un poco más nutridas que las versiones gratuitas. Y entonces muchas veces cuando nosotros no, digamos, podemos aceptar, implementar esto como una herramienta pedagógica dentro del aula, pues a veces no sabemos que puede haber personas que no tienen esta posibilidad del pago. Y eso podría poner en desventaja y exacerbar esta brecha de acceso educativo o por lo menos a estas herramientas, ¿no? Que creo que es algo que valdría la pena considerar, tanto del lado de la comunidad estudiantil como del lado de los profesores, porque también hay profesores que tienen una realidad, digamos, socioeconómica bastante adversa, que no necesariamente puedan llegar a tener acceso o a dispositivos de alta gama para poder tener como los procesadores que permitan este acceso o que incluso puedan pagar estas suscripciones a estas plataformas. Claro, las versiones gratuitas sería lo ideal que pudiéramos partir de un piso parejo para todas y para todos o que las mismas instituciones nos brindaran estos accesos desde la misma universidad. Entonces creo que esa es una de las preocupaciones. Yo creo que la otra es el proceso reflexivo, tanto de un lado como del otro. Creo que uno de los grandes retos que hemos enfrentado en los últimos años como docentes son estos grandes flujos de estudiantes, ¿no? Aulas con 60, 80 estudiantes y leer estos trabajos en donde les pedimos un proceso reflexivo, pues nos exige mucho trabajo. Y el uso de las inteligencias artificiales, por supuesto, que nos optimiza el tiempo, pero creo que también es importante darnos cuenta que en esos procesos, cuando uno pide estas evaluaciones, cuando uno pide un ensayo, tiene la posibilidad de identificar cómo piensa el estudiante, cómo reflexiona, más allá de evaluar cómo redacta o si cita adecuadamente o no, tiene la posibilidad de acercarse con los estudiantes. Entonces, ya teníamos estos retos para la revisión de tesis o de, insisto, ensayos en nuestras clases. Creo que el hecho de que ahorita nos despersonalicemos de estos procesos puede generarnos grandes retos también. Gracias, doctora. Efectivamente, estas preocupaciones que tocan con aspectos éticos empiezan a imbrincarse con todo lo demás que nos ocupa en el día con día. Si les parece, pasaríamos entonces a un tercer bloque de preguntas. Y en este, lo que se plantea es pensar un poco cómo pueden las y los docentes establecer pautas concretas para el uso responsable de la inteligencia artificial generativa en la enseñanza y el aprendizaje, que oriente al estudiantado en el uso ético, crítico y reflexivo
estas herramientas dentro y fuera del agua. De alguna manera ya lo hemos empezado a abordar, pero la intención sería tratar de tener alguna exploración de aspectos muy concretos, ¿no? Empezaremos en este caso con la doctora Flores Garrido de la ENES Morelia, por favor. Hola, muchas gracias. Bueno, pues a lo mejor quisiera abordar esta pregunta también retomando varias de las cosas que acaban de mencionar. Por ejemplo, en este momento tocaba la doctora Jennifer la parte que tiene que ver con el costo y hace un rato cuando estábamos en la conferencia, de hecho nos mencionaban cuánto gasta la universidad en tener acceso, por ejemplo, al Zoom que nos posibilita este seminario tan fantástico. Entonces, a mí me parece que para fomentar este uso ético, crítico y reflexivo en los estudiantes, pues yo creo que también es importante, como mencionaba hace rato, pues tenerlo a nivel como de los docentes, a tenerlo a nivel de la institución. Y ahí me parece que hay tres cosas que comúnmente encuentro en estas discusiones y que quisiera poner sobre la mesa. Una es que yo creo que sí es necesario reconocer que va a haber algo de tensión en los intereses que tienen la mayoría de las personas que, o sea, las empresas que son dueñas de esta tecnología y las personas que somos usuarias. O sea, yo creo, no sé si ustedes han visto en las noticias últimamente, pero la mayoría de las empresas que son dueñas de estos grandes modelos de lenguaje, pues en este momento están funcionando con menos ganancias que con los gastos que de hecho genera. Mantener vivas estas tecnologías. Entonces, pues por supuesto que va a haber ahí un interés de parte de las empresas para que la inteligencia artificial se adopte en todos los niveles, en todas las tareas, incluso en donde no es muy necesaria. Y yo con esto no quiero demonizar el modelo de negocios, aunque personalmente me preocupa, pero, o sea, lo que quiero decir es que no estoy en contra de la adopción de estas tecnologías, pero sí estoy a favor de que defendamos el derecho a reconocer en dónde se necesitan y en dónde no, desde las necesidades que vemos en el aula, desde las necesidades que vemos en la educación y reconociendo esa tensión, reconociendo que mucha de la presión que vamos a sentir por parte de la mercadotecnia, por parte de las empresas, no es necesariamente alineada con las necesidades que se reconocen al interior del aula. Entonces yo pienso que hacer ese uso ético, crítico y reflexivo dentro del aula, pues sí pasa por primero reconocer necesidades y después preguntarnos de qué manera las herramientas pueden ayudarnos con esas necesidades que estamos identificando. Lo que yo veo muchas veces con la inteligencia artificial generativa, pues me recuerda un poquito, no sé si ustedes vieron esta película de Los dioses deben estar locos, donde de repente una botella de Coca-Cola caía del cielo y entonces todo el pueblo le empieza a inventar usos, la usan para amasar, la usan como instrumento musical, la usan para muchas cosas que en realidad fíjense que no eran para lo que estaba diseñado la botella. Entonces, si ustedes me dan la inteligencia artificial generativa y me preguntan cómo podría usarla en el aula, se me van a ocurrir un montón de cosas. O sea, ese es un ejercicio de creatividad y siempre admiro muchas de las propuestas que veo. Pero fíjense que es diferente inventarle un uso a una herramienta que te están proponiendo a de hecho tener una necesidad concreta y pensar cómo la herramienta funciona para esa necesidad concreta. Yo creo que ese uso responsable pues tiene que pasar por responder a necesidades concretas insertadas en un modelo pedagógico específico que responda a las necesidades del alumnado que está ahí. En ese sentido, pues no va a haber pautas ahí universales, sino pues tiene que ser un ejercicio muy situado, muy local, de reconocer en dónde te podría ayudar la herramienta así. Entonces, también me gustaría poner sobre la mesa, pues esto de que creo que en los lugares en donde ya hay una crisis, es más probable que se adopte una herramienta de manera irreflexiva, con la esperanza de salir en la crisis y de resolverlo inmediato. O sea, mencionaban, por ejemplo, ahorita el caso de docentes que tienen muchísima carga laboral, pues por supuesto que ahí voy a tener más tentación de usar la herramienta de manera más rápida, con menos espacio para reflexionar críticamente como en qué modelo se inserta, con tal de salir de la crisis inmediata que tengo. Y eso es algo que también lo vamos a ver con los estudiantes. Fíjense que muchas de las recomendaciones que hacen para el uso ético de inteligencia artificial generativa, pues se hacen también como suponiendo este estudiante que tiene un compromiso ético inquebrantable, que tiene sed de aprendizaje, que va a ir con el modelo de lenguaje a preguntarle paso por paso cómo se resuelven los problemas, a preguntarle cómo se puede mejorar su redacción, cómo puede organizar su tiempo para estudiar mejor. Pero bueno, pues lo que a mí me gusta siempre señalar en eso es que, bueno, ahí está proyectada una visión de un estudiante muy particular, muy reflexivo, que de verdad va a usar la tecnología para tener conversaciones
conversaciones socráticas y de alguna forma todas esas recomendaciones, pues sí siento que se construyen alrededor de esta figura del estudiante unicornio de inteligencia artificial. Yo, la verdad, los estudiantes que tengo que usan así la inteligencia artificial generativa, pues son los que menos me preocupan. O sea, los que creo que están más en riesgo de adoptar esta tecnología de manera irreflexiva, pues son precisamente los que a lo mejor ya tenían rezagos desde niveles educativos previos y están viendo en esta tecnología algo que tiene que ver no solamente con la tecnología en sí, sino con preguntas que en este momento nos estamos haciendo en educación superior. O sea, de para qué me sirve esta herramienta, yo por qué tendría que aprender eso, cómo le hago para subsanar estas deficiencias de las que no tengo idea cómo salir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me parece importante mencionarlo porque también siempre hay como, siento esta fantasía de que uno de los aspectos positivos de esta tecnología es la oportunidad de personalizar el aprendizaje. Y pues yo solamente quería decir que el hecho de que un algoritmo aprenda qué palabras estás usando y cómo te debe de hablar, no quiere decir que eso sea personalizar el aprendizaje. La personalización algorítmica no es necesariamente personalización del proceso por el medio del cual te apropias del conocimiento, ¿no? Entonces sí se me hace que es importante descentralizar esa figura del estudiante ideal y y bueno, pues eso, hablar de pautas concretas de uso responsable, pues primero creo que de nuevo hay que reconocer lo que suele omitirse, que México no es homogéneo, que los estudiantes no son homogéneos, que nuestras condiciones materiales no lo son, como ya lo mencionaban. Entonces, pues más que dar reglas fijas, creo que el papel docente es abrir espacios de conversación crítica y de construir acuerdos que sean situados con cada grupo. Y pues eso implica primero reconocer la diversidad de condiciones, o sea, reconocer los estudiantes que no tienen internet o que no tienen laptop propia, estudiantes que solamente tienen un celular y poquitos datos, estudiantes que llegan con habilidades lectoras y analíticas sólidas o los que llegan con rezagos, pues que no son culpa suya, o sea, que son también una de las herencias que tenemos de problemas mucho más del sistema, ¿no? Entonces yo creo que si ignoramos eso, pues corremos el riesgo de que las pautas que demos, aunque sean bien intencionadas, sean excluyentes o que sean irreales. Entonces yo creo que pautas construidas desde lo situado, pues primero es muy importante hacer explícito el objetivo pedagógico, como les decía, o sea, ver si estamos usando la IA generativa realmente para lograr aprendizaje y de qué manera importa en la actividad que estamos proponiendo. Y si la respuesta es no, pues en serio creo que hay algunas ocasiones en donde tiene sentido no usarla y defender nuestro derecho a decidir cómo y dónde usarla y cómo y dónde no. Yo creo que ahí es donde vamos a ir delimitando que efectivamente la herramienta se adapte a nuestras necesidades concretas, en lugar de que nosotros estemos ahí solamente utilizando la herramienta, como ya decían, por FOMO, por presión, porque nos parece que eso es sinónimo como de modernidad, ¿no? Entonces, una segunda pauta, pues me parece que es clarificar cuando la herramienta complementa habilidades y cuando las sustituye, porque hay actividades donde usarla debería ser permitido, a lo mejor, como decíamos, para traducir textos, eso me parece fantástico que se pueda con estas herramientas, y hay otras actividades pues, donde creo que hay más peligro de sustituir la reflexión central del curso. Entonces yo creo que eso no se debe decidir desde arriba, como con lineamientos de la universidad, sino que debe ser un diálogo continuo con el grupo, en donde se delimita y se pacta para qué cosas se vale y para qué cosas no. Y bueno, pues por último, yo pienso que es importante enseñar a mirar la herramienta, no solamente a usarla. Yo creo que muchos de los cursos que en este momento estamos dando están muy enfocados en cómo usas la inteligencia artificial y yo creo que sí es importante también como comprenderla de otra manera para poder hacer las preguntas que importan. Yo creo que si sabemos un poquito más de cómo funciona, pues a lo mejor es más fácil hacerle estas preguntas críticas de qué se queda fuera, qué se asume, qué sesgos podría tener, qué se haría distinto si no tuviera la herramienta. Entonces yo creo que si logras que el estudiantado se haga esas preguntas, ya estás fortaleciendo el pensamiento crítico en lugar de la dependencia. Entonces, bueno, pues por último, pues sí, a lo mejor subrayar eso que les decía, que a mí me parece que mostrar creatividad educativa no puede ser un fin en sí mismo. Yo creo que muchas propuestas espectaculares que ahorita hay no nacen de una necesidad educativa real. Y entonces yo creo que sí, las pautas deberían partir de necesidades concretas no para justificar la tecnología, sino realmente para adoptarla cuando resuelve algo. Y bueno, pues yo sé que hay más aspectos que se podrían abordar, como la relación emocional y ética que luego se desarrolla con estas herramientas, esa a veces ansiedad que incluso vemos que ya empieza a surgir en el estudiantado. Y que bueno, pues que también siento que eso es más señal de problemas más profundos que de algo que llegue con la inteligencia artificial, ¿no?
Pero sí, en conclusión, pienso que más que pautas, debería de haber acuerdos codiseñados con los estudiantes que incluyan criterios de cuándo sí, para qué y cómo usar estas herramientas y también cuándo no usarlas. Sin que eso signifique que somos retrógradas o que nos estamos oponiendo al progreso ni nada de eso, sino que simplemente hay veces en donde los objetivos de la clase, del curso, de la actividad, pues no se alinean con el uso de lo que puede resolver en ese momento esta herramienta. Y bueno, pues esa creo que es la forma más honesta de orientar el uso crítico y reflexivo de algo que no diseñamos nosotros, pero que sí podemos contextualizar en nuestras aulas. Gracias, doctora. Pues efectivamente, a mí me llamó la atención la atención que usted señala sobre empresas y usuarios, sobre la mercadotecnia, sobre una parte del discurso y la manera como estamos reaccionando, sino hay que regresar al criterio intrínseco propio del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los contextos en los que se da esto, ¿no? Esta tensión, pues efectivamente es muy bueno tenerla presente. Y por cierto, que ver en dónde se necesita y en dónde no, y qué procesos está en este momento favoreciendo bien la inteligencia artificial generativa en el ámbito educativo y cuáles o todavía no, o no lo va a lograr. En fin, ya eso será cuestión que el tiempo lo vaya desentrañando. Pero ¿cómo manejar esta tensión? Porque también es cierto, podemos decir, vamos a tomarnos nuestro tiempo. No necesariamente el estudiante está en esa misma tesitura y no necesariamente los procesos, digamos, preestablecidos, los que siempre hemos usado, se pueden resistir en sí mismos a la tensión del estudiante usando otra tecnología o del propio profesor utilizándola para facilitarle parte de su trabajo. Entonces, esta tensión se da tanto en el aspecto más conceptual y de ética social como del aspecto más concreto, cotidiano y de ética pues personal, ¿no? Eh, como habíamos dicho, vamos a ir intercalando en este bloque, pues está la doctora Hincapié también, si tiene algo que decir, o la doctora de la Rosa, si quiere tomar algo de la palabra, porque pues desde su eh, coordinación tiene también mucho que observar y que decir sobre este mismo tema, ¿no? Como ustedes quieran. ¿Qué tal? ¿Qué tal que empezamos con usted, doctora Flores? Digo, doctora de la Rosa. ¿Te parece bien? Gracias. Sí, sí. Sí, estaba reflexionando sobre lo que comentaba la doctora Flores acerca de la integración ética. Voy a conversar sobre mi experiencia desde la coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, que, pues, no, evidentemente que estamos muy vinculados con el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, del SOAYED de la UNAM, y en donde nosotros hemos, parte de nuestras funciones y que hemos también desde el año pasado, desarrollar agentes inteligentes, ¿no? Entonces pensaba en todas esas reflexiones sobre las brechas digitales, sobre cómo desde la institución, en este caso desde la UNAM, nosotros podemos apoyar y proveer, ¿no? Del uso de estas herramientas donde la institución absorbe este costo y lo disemina hacia los docentes y los estudiantes. Y en ese sentido, nosotros desde el año pasado a través de la dirección que tenemos acá en la CUAED de Tecnologías Educativas, hemos desarrollado junto con las facultades y escuelas de la UNAM, y aquí retomo también lo que comentaba la doctora Flores, de incorporar desde la necesidad, desde esta detección crítica de en dónde sí y en dónde no es necesario el uso de esta herramienta, en comunicación con ellos, en este caso con los jefes de las divisiones SOAYED, identificamos áreas tanto en el ámbito pedagógico como de gestión, que serían importante apoyarles a través del desarrollo de un asistente inteligente. El día de hoy contamos ya con 11 desarrollos de asistentes inteligentes que junto con las facultades, con la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Iztacala, con medicina, con veterinaria, entre otras, hemos diseñado ex profeso, junto con evidentemente los docentes, el desarrollo de los prompts y de estos asistentes que coadyuvan a las tareas
que están vinculadas con plataformas educativas, en nuestro caso con plataforma Moodle, ¿no? Entonces, comparto esto como, digamos que una acción concreta que desde la universidad y desde la CUED, junto con las facultades y escuelas, hemos ido trabajando en el marco también, evidentemente, de las recomendaciones de la incorporación ética de esta herramienta que ya se enuncia en nuestras recomendaciones UNAM, y que aquí algo importante es siempre incorporar pues a los agentes que van a estar interactuando con este desarrollo, ¿no? Con esta herramienta, y que sea algo muy propositivo y centrado en el beneficio directo, en este caso del estudiante, pero también del docente. Hablaban de las cargas de trabajo, ¿no? Es decir, cuando tenemos grupos muy extensos en esta comunidad a distancia, también es importante comentar esto. Los grupos son extensos y aunque lo hacemos, y digo aunque porque de pronto pudiera pensarse que es más sencillo, pero las tareas de revisión son bastante arduas, justo por el número de estudiantes, pero también porque la retroalimentación es casi básicamente a través de la retroalimentación de los documentos que se envía uno a uno, es personalizada en este caso a los estudiantes vía la plataforma, ¿no? Entonces, las tareas de revisión, de retroalimentación que hace el docente son también extenuantes y en ese sentido algunos asistentes podrían favorecer esta retroalimentación. No la crítica, no la importante, no la que evidentemente deseamos que tenga el profesor, profesora, ¿no? De acompañamiento, que es fundamental en estos sistemas a distancia, eh, sino dejar estas tareas básicas. Por ejemplo, con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala se desarrolló un asistente inteligente para citación APA, por ejemplo, ¿no? Lo trabajaron los docentes y que, bueno, está ahora a disposición de las y los docentes y por supuesto en beneficio del alumnado. Entonces, que el docente se dedique realmente a la retroalimentación cualitativa, significativa, y que deje esta revisión, ¿no? Sistemática del APA, pues para la IA, ¿no? Que le apoye, que se ayuda y se asista de esta herramienta. Y entonces, esta fue una iniciativa de la facultad con una preocupación de ellos y bueno, en nuestro caso, les apoyamos con este desarrollo y con lo que la universidad nos dota. Entonces, traigo esto a la mesa de cómo también desde la universidad hacemos estos esfuerzos, pero siempre en colegiado, siempre desde una necesidad detectada, en donde el uso crítico está siempre en medio, ¿no? De donde sí, en donde tal vez no, y que, bueno, pues esté obviamente ofrecido a la comunidad universitaria. Gracias, doctora. Pues efectivamente de la experiencia desde la coordinación nos ofrece algunas observaciones pues muy de campo, ¿no? De cómo está funcionando. Me parece muy importante también que haya mencionado este concepto de los asistentes inteligentes, que no estoy seguro que están en toda la narrativa propia de este tema que nos ocupa ahora, ¿no? A mí me llamaron la atención los planteamientos que hace Salman Khan, este iniciador y fundador de las Khan Academies, o de la Khan Academy, en su libro Brave New Words, en donde hace toda una serie de reflexiones sobre cómo puede ser que sea el efecto de la inteligencia artificial generativa en estos procesos. Y uno de ellos tiene que ver con eso, ¿no? Con los asistentes inteligentes, tanto del profesor como del estudiante. Y que estos podrían tener el potencial de liberar las tareas más, digamos, rutinarias y dedicar la atención a la interacción significativa entre estudiantes y profesores. Pero me parece que el diablo va a estar en los detalles de cómo ir transitando para allá sin dejarnos llevar por modas o por presiones que no sean realmente orientadas a los objetivos que queremos lograr. Bueno, pues gracias por esa. Tenemos una última pregunta, a menos que quisiera agregar algo brevemente a esta misma, doctora Hincapié, que estaba planteado que usted también participara en ella. Podemos entrar en esa y la dejamos la cuarta para libremente quien quisiera de ustedes participar. Claro que sí, doctor. Sí, a mí me gustaría, digamos, mencionar que creo que sí hay algunas pautas que valdría la pena que tuviéramos en consideración justo en esta relación compartida de este proceso educativo y lo hablo desde mi experiencia dando clases. Creo
Creo que uno de los elementos iniciales podría ser esta transparencia obligatoria, es decir, poder anunciarle a nuestros estudiantes que nosotros como docentes estamos apoyándonos en inteligencias artificiales y esto nos permite a nosotros abrir dos caminos que son bien interesantes. Uno, que ellos entiendan que nosotros tenemos la posibilidad de acceder a estas herramientas y que no estemos jugando este peligroso juego del gato y el ratón de cómo voy a esconder el uso de la inteligencia artificial para que la profesora o el profesor crea que yo hice la tarea, sino decirles abiertamente, yo estoy usando la inteligencia artificial, sé cómo funciona, si ustedes la quieren utilizar está muy bien, pero deben manifestarlo, así como yo como docente estoy manifestando que estoy utilizándola y la estoy utilizando para generar las imágenes de mis presentaciones, para que me ayude a revisar un correcto citado de las fuentes. Ustedes deberían también hacer esta aclaración y decir, digamos, específicamente de qué manera están utilizando y cómo pueden utilizar la inteligencia artificial. Insisto, no deberíamos perder de vista que se comporta y debe comportarse y debemos asumir a las inteligencias artificiales generativas como herramientas. Y en tanto que podamos seguirlas percibiendo de esa manera, nos van a ser muy útiles. Es decir, nos pueden ayudar a generar lluvias de ideas, a hacer una reescritura estilística, que por cierto, el director de la Facultad de Veterinaria tiene un módulo de ChatGPT para hacer estas correcciones de estilo para artículos científicos. Entonces son cosas que estamos implementando y que estamos desarrollando, como bien lo decía la doctora Anabel, que estamos implementando desde la universidad y que son herramientas que están para nuestro aprovechamiento. Creo que también es muy importante hacer conciencia sobre el uso y resguardo de los datos personales, ¿sí? No solamente para los procesos de calificación y digamos que esto quedará digamos, en estas grandes bases de datos de las inteligencias artificiales, sino poder hacer conciencia con nuestros estudiantes de qué tanta información le están compartiendo a las inteligencias artificiales, ¿no? Es muy conocido, muy sabido que por estas nuevas formas de interacción humana, de estas nuevas modalidades en las que se están relacionando estas nuevas generaciones, consultan y depositan mucha información personal y sensible que incluso trascendería a los datos sensibles a las inteligencias artificiales, es decir, este apoyo emocional y psicológico a las inteligencias artificiales puede generar un riesgo bastante alto. Incluso acaba ahora de salir un escándalo con ChatGPT porque hubo un niño en Estados Unidos, un jovencito, que tenía ideación suicida y planea su proceso de suicidio con ChatGPT y ChatGPT lo incentiva a hacer. Entonces, aclarar que las inteligencias artificiales no son neutras, no tienen, digamos, no están libres de sesgos y que además no tienen carga moral, ¿sí? Las inteligencias artificiales están diseñadas para que la moralidad se la ponga el usuario o la comunidad que las está utilizando, pero a partir de allí que sepamos que pueden cometer errores, que pueden tener errores bastante grandes y que en ningún momento va a reemplazar, digamos, esta relación, esta interacción humana con las inteligencias artificiales. Y esto lo menciono porque el papel de los docentes en muchas ocasiones no solamente es pararnos frente al aula y dar nuestra clase o impartir un tema o dejar una tarea, sino que muchas veces el papel de la comunidad docente es este papel entretejedor de la realidad social que estamos teniendo afuera de nuestra universidad y que de alguna manera se va viendo reflejada en nosotros. Entonces, si nosotros seguimos asumiendo que esa parte de intersubjetividad sigue estando en manos nuestras, podemos nosotros sensibilizar a nuestros estudiantes del todo el manejo y el uso que puede hacerse de sus datos personales y cómo esto podría verse afectado en sus procesos educativos, formativos e incluso de integración de comunidades. Entonces, también creo que Gracias, vale la doctora. pena. Ajá. ¿Perdón? Adelante, termine. Sí, gracias. Creo que ya para cerrar como esta idea, si nuestra intención es poder generar un proceso de uso crítico de las inteligencias artificiales, vale la pena en aquellos casos en donde se valga hacer el uso de la inteligencia artificial, que hagamos ejercicios colectivos con nuestros estudiantes.
Es decir, pensado que es solo una herramienta, el hecho de que nosotros podamos hacerle un requerimiento, una solicitud, un prompt a una inteligencia artificial, poderles explicar que nosotros tendríamos que tener cierta noción de lo que queremos que nos responda y en virtud de ello poder evaluar lo que nos está dando. Y no simplemente decir, la profesora me pidió que hiciera un cuadro comparativo, estoy diciendo cualquier barbaridad, del derecho sobre inteligencia artificial en Europa y Latinoamérica, y entonces la inteligencia artificial lo genera, lo copio, lo pego y lo entrego. No se trata solamente de eso, sino se trata de poder nosotros, a través de nuestro criterio y nuestro conocimiento, poder valorar qué tanta calidad tiene la información que nos están arrojando las inteligencias artificiales. Gracias. Les quisiera hacer una sugerencia. Tenemos una cuarta pregunta, pero estamos ya cerca del límite del tiempo. La meta es terminar a las 12 con todo y las preguntas del público. Entonces, en este bloque 4 lo voy a enunciar la pregunta y les pediría, si son tan amables, a cada una que hiciera si quiere hacer una referencia a esta pregunta y si no, alguna reflexión de cierre, pero de preferencia en menos de unos 3, 4 minutos máximo, de manera que podamos cerrar y dar paso a algunas de las preguntas del público, que obviamente pues serán unas cuantas las que podremos abordar, pero sí hacer referencia a algunas de ellas antes de cerrar nuestra sesión. ¿Les parece bien? Entonces, les voy a anunciar, la última pregunta tiene que ver con buenas prácticas y ejemplos que puedan compartirse como referente para orientar la integración ética y formativa de la inteligencia artificial generativa en educación. Si puede hacerse referencia un poco a la práctica docente de cada uno de ustedes, algunos ejemplos, ¿no? Creo que algunos ya se han citado y si no, en todo caso, pues algún comentario de cierre de nuestro panel, por favor. Y que podríamos empezar con la doctora de la Rosa. Muchas gracias. Sí, solo comentar que, bueno, existen referentes internacionales. Siempre es importante, dado que es un fenómeno global y estamos inmersos en ello, bueno, dar también un vistazo a lo que se ha hecho. Desde el 2020 ya existen regulaciones internacionales o recomendaciones internacionales desde otros países. Por ejemplo, en Noruega, desde el 2020 ya hay una estrategia nacional de la IA y educación. Desde el 2020, en pandemia, por ejemplo. En Australia, lo mismo, por el 2022 más o menos hubo una regulación nacional de calidad sobre la integración de la IA como herramienta, particularmente a la educación. Evidentemente no somos Noruega ni Australia. Sin embargo, este año, desde el año pasado, pero este año en México también ya hay apoyos y bueno, ya hay un grupo de trabajo y regulación a nivel gubernamental sobre los grupos de trabajo para la herramienta de IA generativa. Esto es muy importante porque la política pública enmarcada también delimita de alguna u otra forma y pudiera dar directrices claras hacia dónde ir. Eso es importante, pero también compartir que aún en nuestro contexto nacional, desde el 2023, sin esta declaratoria a nivel nacional, ya hubo esfuerzos y creo que también es importante compartirlo como buena práctica. Desde el 2023, la UNAM fue la primera institución, la primera universidad que publicó sus recomendaciones de uso de la IA, particularmente para la educación. Hoy ya se cuenta, este año se publicó por el grupo de trabajo su versión 2025 actualizada, porque esto evidentemente que va cambiando constantemente. Pero está a disposición de la comunidad y que en su momento en el 2023 fue un buen ejemplo de buena práctica, de cómo un grupo de trabajo con diferentes perspectivas, por supuesto que sumaron, enriquecieron este documento, se publicó y bueno, fue referente para que otras universidades hoy tengan, pues bueno, un documento que regule a nivel institucional estos usos. También comentar que existe un Observatorio Mundial de Ética y Gobernanza de la IA de la UNESCO, que es un buen ejemplo también de buena práctica, en donde nosotros podemos consultar, es una plataforma global, podemos acceder a ella, que ofrece conocimiento, que también incorpora pues estos estudios de experto que ya mencionaba, muy importante la documentación de esta experiencia y también las buenas prácticas
que se tienen sobre la ética y la gobernanza de la inteligencia artificial. Y también suma, y algo muy valioso, estudios de caso, aportes concretos y experiencias docentes, que también creo que enriquecen muchísimo esta plataforma global, y que, bueno, pues es un buen referente de buena práctica. Y bueno, solamente para cerrar, comentar que y fundamental señalar que la IA, se ha dicho, y creo que es importante reiterarlo, no sustituye al profesorado, sino por supuesto que fortalece esta interacción. Estas herramientas deben siempre tener presente la agencia del profesorado, siempre puesto al centro, ¿no? La autonomía, la reflexión, el pensamiento crítico del profesorado, y para que ellos puedan y decidan si usan o no esta herramienta, ¿no? Eso es súper importante. Y también muy importante señalar, y que coincide con las preocupaciones que ya comentaba, la protección de los datos, fundamental también que aquí desde las instituciones podamos trabajar en ello, el respeto a la propiedad intelectual, y por supuesto la integración y la mirada ética del uso responsable de esta herramienta. Y con eso yo cerraría. Gracias. Gracias. Doctora Flores Garrido, algunas Eh, palabras al final. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, me encanta que mencionan esto de cómo es un fenómeno global. Efectivamente, creo que en este momento todos tenemos más preguntas que respuestas y tenemos un montón de incertidumbre, de incomodidad, lo cual me parece bien, me parece que es la respuesta adecuada ante los cambios que estamos viendo. Y bueno, pues por ejemplo mencionaban las guías que se han elaborado en otros lugares. En las guías que he revisado, pues efectivamente la de la UNESCO me parece que es formidable, es un buen punto de partida, porque explica incluso a un nivel muy adecuado cómo funcionan los modelos de lenguaje, que me parece que es un ingrediente muy importante para hacer un uso crítico de los mismos. Y en algunos de estos países, pues me parece que parte de esa educación crítica que han decidido dar, pues sí pasa por revisar cómo funcionan las herramientas. Fíjense que si yo tengo presente que cuando converso con cualquiera de estos modelos de lenguaje, lo que estoy haciendo es conversar con millones de operaciones matemáticas, con respuestas que se van construyendo por distribución probabilística, pues en ese caso las expectativas y no sé, las limitaciones y las potencialidades que reconozco en la herramienta, pues son diferentes de si de verdad sigo alimentando este mito de que estoy conversando con algún tipo de inteligencia en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues para cerrar, a mí me gustaría decir, pues a lo mejor retomar el ejemplo que les daba de la botella caída del cielo. Yo creo que como en la película estamos corriendo a inventarle usos, a celebrarla o a tenerle miedo o a justificar su presencia. Y en general yo creo que ninguna de estas actitudes es necesariamente buena. Lo que creo que es verdaderamente un uso responsable, pues no es solamente disciplinar las manos que la toman, sino sí un poco levantar la mirada y preguntarnos quién lanza la botella, qué mundo la sostiene, qué mundos borra. Entonces yo creo que en universidades públicas del sur global, en escuelas públicas, pues nuestra responsabilidad no es solamente seguir esa inercia tecnológica, sino imaginar futuros donde la tecnología no decide por nosotros qué es necesario, qué es valioso o qué es posible. Yo quisiera nada más recordarnos que la imaginación también es un terreno que siempre está en disputa. Y eso, pues que el uso responsable no empieza solamente con un prompt, sino con una conversación como la que estamos teniendo, situada, colectiva, política, sobre lo que queremos cuidar cuando educamos a otros seres humanos. Muchísimas gracias. Ujú. Muchas gracias, doctora. Cerraríamos con la reflexión final y abordaje de la pregunta de la autora Hincapié. Sí, claro que sí, muchas gracias. Yo voy a ser sumamente escueta. Creo que es un gran desafío poder incorporar la inteligencia artificial generativa en nuestros contextos educativos, pero el hecho de hacerlo no significa que nos estemos rindiendo ante una lógica de la pedagogía o que nos haga vernos como docentes sin rostro, sino más bien debemos asumir la responsabilidad histórica de decidir digamos, qué tipo de conocimientos vamos a compartir con nuestros estudiantes y cuáles son las mejores herramientas didácticas y pedagógicas para hacerlo. No se trata solo de aprender a usar la inteligencia artificial, sino también atrevernos a cuestionarla y poder entender que responde, como nos decía la doctora hace un ratito, la doctora Flores, responde a, digamos, a unas inquietudes
instrumentalistas, probablemente de grandes industrias de manejos de datos e incluso de desarrolladores que podrían estarnos sesgando en los procesos educativos. En este contexto creo que no hay respuestas definitivas, sino más bien procesos deliberativos y procesos para el disenso y el ascenso de nuestra capacidad de poder incrementar nuestros procesos educativos y el compromiso institucional que tenemos como formadoras y como formadores. Muchas gracias, doctora. Yo quisiera hacer un par de apuntes también al final que me han suscitado algunas de sus reflexiones. Una de ellas es tomar en cuenta esta potencial invasión de la intimidad por parte de agentes no humanos y que puede estar involucrada, digamos, introducida como incluso como una táctica comercial en estas textos que surgen o en estas respuestas o esta interacción con la inteligencia artificial generativa. Yo creo que ese es un tema muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Porque por el momento y probablemente por mucho tiempo será realmente un engaño, ¿no? Esta apariencia de involucramiento emocional que puede tener la interacción con la inteligencia artificial generativa. Y yo quisiera también terminar diciendo que la aportación de la universidad pública en esta reflexión, mucho en el contexto de lo que hemos tenido en este panel, y a partir del diálogo con los estudiantes que traen una visión con una ética propia de su generación y a través de la interacción con sus docentes, yo creo que es de un enorme valor para la sociedad, la visión de la universidad pública en esta reflexión. Y es una responsabilidad que todos debemos asumir con gran interés. Confío en que muchos de nuestros profesores que nos escuchan asuman juntamente con las autoridades universitarias esta responsabilidad. Yo pasaría a un par de preguntas, más bien. Creo que es complicado dar paso a preguntas y respuestas, pero sí simplemente a plantear aquí algunas de las inquietudes y en su caso, a través del chat, que pudieran responderse alguna o darse la información. Hay mucho interés en algunas de las referencias de las cosas que se han hablado aquí. ¿Dónde encontrar estudios sobre la atrofia cognitiva? O por ejemplo, que los estudiantes se niegan a aprender otro idioma porque dicen que ya no es necesario. ¿En dónde podemos encontrar otras guías éticas? Algunas se mencionaron aquí. Yo les pediría a los panelistas si lo pueden escribir en el chat para que quede ahí por escrito. Yo puse ahí, también preguntaban sobre el libro de Salman Khan, que es Brave New Words, How AI Will Revolutionize Education and Why That is a Good Thing. El tema de Salman Khan es positivo, es un tono positivo, pero señalando por qué no debe ni debería ser el desenlace que sustituyera a la digamos, participación de los humanos en el proceso, ni mucho menos. También solicitan las guías del asistente inteligente de la CUAED, que nos mencionaron que había producido la CUAED. Creo que ya alguien ahí lo puso en el chat. Y el documento de la UNESCO, que también se señaló como muy valioso. Creo que ha habido un gran interés. Les agradezco muchísimo a todos los participantes por su interés, por sus comentarios, por sus inquietudes. Ojalá pues hayan enriquecido al nivel del chat mucho de esta discusión. Lamento no haber podido yo atender de manera ordenada y eficiente las preguntas, pero confío en que haya sido de utilidad para todo el público numeroso que tenemos allá afuera. Les agradezco muchísimo a las panelistas, doctora de la Rosa, doctora Flores Garrido, doctora Hincapié, por su pues muy valiosa participación y por sus reflexiones tan ricas en contenido que tuvimos. Muchísimas gracias y con esto nos despedimos. Muchas gracias al doctor Javier Soberón por moderar este interesante panel y a los especialistas que participaron en él.